bienvenidos a nuestra casa. Estamos hoy sumamente animados para tratar un tema muy importante y es la continuación de la masculinidad bíblica. Y hoy vamos a ver el liderazgo piadoso, que definitivamente es una parte clave de la masculinidad bíblica, el liderazgo piadoso centrado en el Evangelio. Y por eso queremos hablar, definir qué es el Evangelio para que estemos todos en una misma página. Bueno, el Evangelio es una buena noticia y obviamente es la mejor noticia que alguna vez haya sido publicada jamás, de lo que Dios hizo en Cristo para salvar a pecadores culpables y aún así mantener intacta su justicia. O sea, la justicia perfecta de Cristo es pasada a nuestra cuenta por medio de la fe y al mismo tiempo Él murió por cada uno de nuestros pecados en la cruz. Y hoy, por medio del Evangelio, Dios ofrece perdón y vida eterna a todo aquel que deja de confiar en sus propias buenas obras, en su propia decencia y confía únicamente en el Señor. Por eso es básicamente el Evangelio. Es una noticia, una buena noticia, y tiene que ver con Dios, Cristo, el pecado. Ahora, si vamos a hablar acerca de la masculinidad en función del Evangelio, o sea, la masculinidad centrada en el Evangelio, eso va a tener un impacto no solamente en la masculinidad, también en la feminidad. Claro. Y vamos a hablar acerca de eso en otra próxima conversación. Ahora, ¿de qué manera impacta el Evangelio a la masculinidad? Y luego veremos cómo impacta también la feminidad, pero ¿cómo impacta la masculinidad el Evangelio? Bueno, este hombre va a querer imitar, ese hombre masculino, cristiano, va a querer imitar la masculinidad de nuestro Señor Jesucristo y su obra en la cruz por su iglesia. Entonces yo creo que por eso podemos buscar Efesios 5, 25. Efesios 5, 25. Aunque yo también quería decir con respecto a ese tema, y recuerden, esto es una conversación entre mi esposo y yo, lo estamos invitando a participar en esa conversación. No es un programa sumamente, ¿verdad?, preparado con un guión, pero sí queremos, antes de leer Efesios 5, yo creo que podemos decir dos cosas más. Primero, que el Evangelio nos recuerda que ninguno de los dos somos perfectos. Oh, sí. Eso quiere decir, hombre, que nosotros necesitamos ayuda, y por eso Dios nos dio a la esposa como una ayuda idónea, pero también quiere decir que ustedes necesitan ser santificadas, como vamos a ver en Efesios 5, y aunque ustedes tienen una responsabilidad en la santificación, el esposo es líder en el contexto de esa obra santificadora de parte de Dios. Un esposo que tiene un liderazgo piadoso y amoroso. Y bíblico. Y bíblico. Y bíblico. Pero por el otro lado, miren, hombres, de las cosas que vamos a estar hablando aquí, seguramente tú te vas a encontrar en falta aquí o allá. Yo también. Pero de verdad esto no tiene la intención de aplastarlos. No. Sino más bien de animarlos, de motivarlos a ser cada vez más como el Señor Jesucristo, porque el estándar es demasiado alto. El estándar es, bueno, es muy, muy sobre todo que pasa, sobre todo sobrepasa todo el ejemplo de Cristo, pero es el que se pone en la Escritura. Entonces, tenemos que seguir corriendo con la mirada puesta en el Señor. Y recordar que en el Evangelio nosotros tenemos los recursos de la gracia que necesitamos. O sea, el Evangelio te dice la salvación es por gracia, pero el Evangelio también te dice la santificación es por gracia. Así es. O sea, yo no tengo los recursos para ser el hombre que Dios quiere que yo sea, ni tú tienes. Yo tengo los recursos para ser. Digo, tienes los recursos, tú no puedes. Exacto. Por ti misma. Yo por mí misma no puedo ser la esposa virtuosa ideal de Proverbios 31, pero la gracia de Dios sí me capacita para ir caminando hacia ello. Ok, habiendo aclarado esto, y una cosa que se me había ocurrido, que la otra vez cuando hablamos de la intimidad dijimos, preferiblemente si tú eres soltero o soltera, mejor que no lo escuches. Ahora vamos a decir, mira, si tú eres un soltero, ojalá que escuches esto. Nos animamos a los solteros. Para que te prepares de antemano.
para ser el esposo que Dios quiere que tú seas de la esposa que Él te dé, cuando Él te la provea. Sí, porque realmente muchas veces el hombre cristiano soltero está buscando aquella mujer ideal, pero también tiene que prepararse él mismo para ser ese hombre ideal y ese hombre piadoso, para liderar piadosa, amorosamente y bíblicamente a su esposa. Así es. Y a veces los solteros están buscando también lo exterior. Yo sé que si damos un examen en las iglesias cristianas y decimos qué tipo de mujer tú estás buscando, va a decir que sea una mujer súper piadosa, así que ame la obra, etcétera, hasta que se aparezca esta chica acabadita de convertir, todavía con mucho mundo encima, que necesita mucha obra de santificación, pero a esa es que él quiere discipular, ¿verdad? Pero bueno, pero eso es otro tema. Vamos a seguir hablando acerca de la masculinidad. Gloria, tú citaste Efesios 5, y básicamente voy a leer solamente los versículos 25 al 27, el texto es largo, tal vez después vamos a citar aquí o allá. Es un texto muy conocido, pero que sinceramente para mí ha tomado nuevas luces, todo color, estudiando esto. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Fíjense, el así como es importante. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Y ese es el énfasis ahora en esta conversación. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Dice, una iglesia gloriosa. Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Qué sabio es Pablo, que precisamente usó como ilustración algo que a ustedes les preocupa mucho. La ropa. No, las manchas. Las manchas y las arrugas. Las manchas y las arrugas en la ropa. No, y aún en la cara y en todo lo demás. Claro, o sea, porque ciertamente. O sea, Pablo dice que ella no tenga ni mancha ni arruga. Exacto. Entonces, Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo. Obviamente fue muy sabio aquí. Ahora, viendo este texto, hay varias cosas que debemos notar. Por un lado, ¿cuál fue la esposa que Cristo buscó? O sea, porque ella era perfecta para él ya. No, Cristo buscó una esposa defectuosa, con mancha y arrugas. Pero entonces Él la toma y la lava, la santifica. La lava con la sangre de Cristo y la santifica puntualmente y luego de manera progresiva para presentársela a sí misma como una esposa perfecta. O sea, cuando estemos en gloria, evidentemente, pero Él está santificándola ahora. Y oye otra vez, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. O sea, que yo tengo un trabajo, tú tienes un trabajo de santificar a tu esposa. Eso no quiere decir, obviamente, que ustedes no tengan una responsabilidad personal, porque son cristianas. El punto es que Dios nos ha dado un liderazgo para contribuir a ese proceso de santificación. O sea, la razón por la que Dios nos colocó como líderes, y como decíamos en la conversación pasada, el hombre y la mujer son iguales en dignidad, son iguales en valor, es un asunto de roles. Pero la razón por la que Dios me dio ese rol no es para que yo me beneficie, para obligarte a hacer lo que tú quieras porque yo soy el hombre de esta casa. O hacerte a la imagen y semejanza tuya. Exacto. Pudiera ser. También. Sino que Dios me dio ese rol simplemente para que yo pueda guiarla, protegerla y proveer. Eso lo vimos en la conversación anterior, por eso no estamos abundando en ese punto. Pero en este caso es proveer, guiar en lo que respecta a la santificación. Exacto. Ese es mi papel como hombre en esta relación. O sea que Cristo, en ese sentido, no fue como Asuero. ¿Te acuerdas el rey Asuero? Óyeme. ¿Qué hizo Asuero? Mandó a buscar un grupo de hermosas mujeres, y entonces por un año estas mujeres eran limpiadas, lavadas, perfumadas, se le echaba mucho aceite que se usaba en esos tiempos, y finalmente un día que él se le antojaba, una venía delante de su presencia. Entonces esa no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que vengamos, que la esposa de Cristo, la iglesia, se acerque a Él y que Él va a hacer esa obra.
de santificación. Él va a hacer esa obra. O sea, Cristo nos dijo, tráiganme a todas las personas para yo escoger a los más decentes, a los más moralistas, y eso es lo que yo quiero para que sea mi esposa. Sí. No, Él escogió lo más necio. El Señor nos amó cuando estábamos sin Cristo, sin Dios, llenos de pecado, y nos amó de tal manera que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, de nuevo, recuerden, es la masculinidad centrada en el Evangelio. O sea, el Evangelio nos dice, tú y yo necesitamos ayuda, pero yo soy el líder para ayudarte a ti en ese proceso de santificación, pero ella es mi ayuda idónea para ayudarme a mí también en ese mismo proceso de santificación. Vamos a ver luego cómo se ve eso en la mujer, pero ahora estamos viendo cómo se ve en el hombre. ¿Cuál es el instrumento que usa Cristo para que el Espíritu Santo que mora en nosotros y que el mismo Cristo nos da cuando nos salva, el instrumento que el Espíritu Santo usa para que ese proceso de santificación pueda funcionar? Bueno, yo creo que todo el mundo sabe esa respuesta, ¿verdad? Es la palabra de Dios, porque también el Señor Jesucristo lo dijo en Juan, en su discurso, que es por la palabra que somos santificados. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. 2 Timoteo capítulo 3, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces ahí vemos claramente la palabra es el instrumento que usa el Espíritu Santo. De hecho, Pablo le llama la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sabe, amor, que hay muchos creyentes, y esto es una pequeña digresión, que dicen, ay, sí, yo estoy luchando con este hábito pecaminoso y yo quiero cambiar y yo le voy a orar al Señor para que me lo quite? Pero ahí hay un error grave, porque si tú no te sumerges en este libro, tú no estás dejando que el Espíritu de Dios use su espada para traspasar tu corazón y cambiarte. Dios transforma por medio de este libro, la palabra de Dios. Sí, y vemos en la Escritura ese doble trabajo. El Señor va a trabajar en nosotros, pero el Señor quiere también que nos esforcemos en nuestra salvación, que nos esforcemos en la piedad. O sea, son las dos cosas. Sí, él es siempre el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, y soy yo que me ocupo en mi salvación con temor y con temblor. En mi salvación, en el momento de la conversión, yo no hice nada. Yo creí porque Dios me dio la fe, me arrepentí porque Dios me dio el arrepentimiento. Pero en la santificación yo no soy un ente pasivo, en la santificación progresiva. Nosotros tenemos, vamos a ponerlo de esta manera, es como un barco de velas, y lo que tú tienes que hacer es subir la vela para que el viento sople y mueva el barco, pero tú tienes que subir la vela. Ahora, tú dices, bueno, pero ¿qué es lo que mueve el barco? El viento, en este caso el Espíritu de Dios usando la palabra, pero tú tienes que dejarte transformar, que es lo que dice Pablo en Romanos 12. Capítulo 12, déjate transformar por medio de la renovación de tu entendimiento. Nosotros venimos al cristianismo con muchas mentiras en la cabeza. Las mujeres tienen también, igual que los hombres, y es papel del esposo santificarlas. Segunda los Corintios 3:18 dice que es mirando la gloria de Cristo en la palabra, que somos transformados de gloria en gloria. Y según Primera de Pedro 2, que desead como niños recién nacidos. ¿Tú te acuerdas cuando nosotros teníamos los niños acabados de nacer? No, ese es un llanto que no quiero recordarlo ahora, porque cuando un niño quiere su leche, llora, y entonces hay que dársela rápido. Bueno, lo que dice Pedro es que nosotros debemos desear esta leche espiritual no adulterada, como el niño recién nacido desea la leche de su mamá. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Así que, marido, si tú te estás quejando de tu esposa, déjame decirte algo, tú tienes una responsabilidad en eso mismo en lo que te estás quejando. Porque el hecho de que tu esposa tenga esa debilidad es lo que Dios te está mostrando para que tú trabajes en eso. O sea, los hombres nos quejamos mucho. Sí.
Sí. Yo no me quejo tanto, pero... No te quejas tanto. No, estamos aquí en público. En público. Sí. No, para nada. Pero sí, definitivamente yo, bueno, como pastor he tenido que lidiar con muchos hombres que se quejan que si mi esposa no hace esto, que si mi esposa es desordenada, que si mi esposa aquello. Pero ellos no se ven para nada responsables de eso. Sí, que no es sumisa, que es respondona. Pero el hombre tiene mucho que ver con eso, porque él es el líder de ella. Él es que tiene que irla guiando para que por medio de la escritura ella pueda ir siendo transformada, convencida de pecado, para hacer la voluntad de Dios. Bueno, hay un principio bíblico que tal cual el líder, tal cual el pueblo. Entonces aquí el problema es que si la gobernada no está haciendo lo que debe hacer, bueno, pero que está haciendo el que es cabeza para guiarla en ese proceso de santificación progresiva. ¿Tú te acuerdas aquella famosa historia de los hombres que estaban en el parque y entonces de repente que no se conocían y se sentaron de repente en un banco y pasa una mujer y dice, tú ves a esa señora que está ahí, ella me da muchísima pena porque tiene una vida tan desgraciada la pobre, su matrimonio es un desastre? Y entonces él le dice, ¿cómo tú lo sabes? Porque yo soy el esposo. O sea, es como si, yo a veces, de verdad, parece un chiste, pero los hombres como que se desconectan de la esposa, como ella tiene un problema. No, tú tienes un problema porque Dios te dio a esta mujer para que tú la santifiques. Eso es serio. No, es algo muy serio. Esa es, mi hermano amado, la esencia de la masculinidad. O sea, eso es lo que significa ser un hombre. Guiar, proveer y proteger a tu esposa para que ella sea cada vez más como Cristo. Tú decías muy bien, no es para que sea como yo. Sí, entonces la idea muchas veces que tiene el hombre cuando se casa es, bueno, voy a tener una esposa, ella va a satisfacer mis deseos sexuales, se va a ocupar de mi ropa, va a ser la madre de mis hijos, pero hay mucho más que eso. Muchísimo más. Ok, ¿qué cosas puede hacer un hombre en la práctica para ayudar a su esposa a crecer en gracia a la imagen del Señor Jesucristo? Cosas prácticas que puede hacer. Hay un libro que yo he recomendado otras veces aquí, se llama El Marido Integral, es el libro de Lou Priolo, y Gloria y yo encontramos que algunos de los principios y de las ideas que él da son sumamente útiles. Sí. Nosotros vamos a traspasárselas en nuestras propias palabras, pero quiere el Señor de verdad, y hemos orado por eso, que todos nosotros hombres podamos crecer en estas cosas por medio de la gracia del Evangelio. Así mismo. En primer lugar, asegúrate de que tu esposa tenga un tiempo diario en su itinerario para estudiar la Biblia y orar. Sí. Sí, porque muchas mujeres, las otras mujeres muchas veces, si no somos disciplinadas en tener ese tiempo desde que nos levantamos, posiblemente el día se va buscando el momento. Entonces, si un hombre ve que ese es el patrón de la esposa y que la esposa se puede pasar varios días sin leer la escritura, pues por favor, amorosamente, llámame la atención, dime. Sí, porque tú le puedes decir, amor, ¿qué te parece si nosotros nos levantamos a tal hora? Y mira, no te preocupes, si uno de los niños llora o te requiere, yo voy a trabajar en eso, yo me encargo. Sí. Quédate tranquila, lee tu Biblia, que yo después me ocupo de hacer mi devocional y aún poder estudiar la Biblia con ella. Sí, eso es muy bueno, poder estudiar la Biblia con la mujer y animarla. Hay mujeres que tal vez necesitan más ánimo que otras en ese sentido. Entonces, que Dios le dé la sabiduría al hombre, pero que sea no simplemente para animar, sino aprender de Dios juntos y entusiasmarnos juntos con el Dios que tenemos en la palabra. Ahora recuerda, ella es tu esposa, no tu hija. O sea, no es que tú le vas a decir, mira, siéntese ahí y coja su Biblia y haga su devocional. Y que tú no has hecho tu devocional hoy. No. No, es con amor, es con una adulta que estás hablando, es simplemente que la ayudes en ese sentido. Otra cosa, perdón, recuerden, esto es una conversación.
Una cosa muy buena que a nosotros nos ha ayudado es hacer un plan de lectura juntos. Sí. Porque, sí, porque Gloria y yo estamos leyendo los mismos capítulos de la Biblia, son 2 capítulos al día, todos los días, y eso es excelente, eso es muy bueno. Sí, entonces eso nos ha provisto inclusive ese tema de conversación que no es de los problemas, que no es esto, sino de la palabra de Dios. Entonces yo le pregunto a él me pregunta a mí. No. Ella me hace el sermón. No. La cuestión es que disfrutamos juntos de la palabra de Dios. Ha sido muy bueno estar leyendo lo mismo juntos. Ahora, eso no quiere decir que todo el mundo debe hacer eso mismo. Gracias por estamos haciendo una ley. Sí, sobre todo cuando tú estás casada con un hombre que no lee solo, que lee en voz alta. Ajá, sí. Eso es el vecino que tiene ese problema, sí, según la esposa nos ha dicho. Otra cosa es, anímala, a que ella te pregunte lo que no entiende o cómo aplicar lo que sí entiende. Porque alguien decía, a mí no me preocupa de la Biblia lo que yo no entiendo, lo que me preocupa es lo que sí entiendo. En 1 Corintios 14:35 dice, esposas, si ustedes no entienden algo en el culto público, pregúntale en casa a tu marido. O sea que Pablo presupone que el esposo va a ser un guía en ese sentido. Anima a tu esposo y dile, amor, si hay algo que tú no entiendes, no te preocupes, ven donde mí. Eso no quiere decir que nosotros maridos tenemos que tener todas las respuestas. Tenemos que ser humildes y saber decir no sé. Pero no te preocupes que yo lo voy a averiguar. Sí. Cuando uno está leyendo la escritura es muy importante hacerle preguntas al texto, buscar qué dice de Dios, qué yo aprendo de Dios y qué yo puedo aplicar a mi vida. Porque yo puedo pasarme ya van casi 6 meses del año y estoy leyendo la Biblia, pero he sido transformada, he aprendido más de mi Dios, esto ha contribuido en mi devoción. Pero porque si no es así, no vale de nada, es como leer el periódico. Otra cosa, anímala a memorizar las escrituras y hazlo con ella. Definitivamente el tema de la memorización de la palabra es algo vital. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ese fue el primer texto que yo memoricé cuando me convertí. Y yo no sé cuántas veces yo he tenido que citarme ese texto una y otra vez. ¿Con qué limpiar el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Sí. Memorizar la escritura. Anima a tu esposa. Otra cosa importante que menciona Lou Priolo, explícale tus decisiones a la luz de los principios de las escrituras. O sea, no, amor, vamos a usar este dinero de esta manera por el hecho de que, es como dice la escritura, que la hormiga prevé en el verano para cuando ya en el invierno no tenga nada que recoger. Entonces, mira, si usamos este dinero ahora para comprar eso que tú quieres, yo creo que no es el mejor momento. Y no es tan urgente. Exacto, no es tan urgente. Y por supuesto, ustedes que deben hacer en ese caso, decirle todos los días ahí, tiqui, 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 tiqui. No, la mujer no debe ser una gotera, porque es mejor vivir con un oso en el tejado que con una mujer rencillosa. También en el punto 6 está buenísimo eso, el hecho de animar a la esposa con la Biblia en esos aspectos de su carácter que necesitan una reforzadita, para decirlo suavemente. Cuando él ve que ella tiene un problema de carácter en diferentes áreas, que con la escritura él pueda animarla, pero otra vez decíamos, con amor, con paciencia, como Dios es paciente. Eso no quiere decir que nos van a decir las cosas y ya yo, en media hora ya yo voy a ser otra persona. No, debe ser. Por ejemplo, ¿qué te parece, amor, si hacemos un estudio de Proverbios, tú y yo, sobre este tema del temor o sobre este tema de la paciencia? La mujer pierde la paciencia con los muchachos. La ira. ¿Qué te parece si hacemos un estudio bíblico? Tú le estás ayudando. Pero al mismo tiempo, si tú estás viendo en tu esposa
desarrollarse esos rasgos de carácter bíblico, anímala, o sea, díselo, dile qué bueno, óyeme, qué alegría verte crecer en esta área. Dice Proverbios 31 que su esposo la alaba. Ay, sí, eso es muy bueno, cuando los esposos alaban a uno y se dan cuenta de que uno está mejorando. Que a veces ni uno se está dando cuenta que está mejorando. ¿Verdad? Sí, pero eso pasa de parte y parte también. Anímala a ser fiel en su asistencia a la iglesia y dale tú un buen ejemplo en ese sentido. O sea, dice, no te dejes de congregar. Hebreos capítulo 10, como algunos tienen por costumbre. Entonces, anima a tu esposa. A veces la esposa se levanta por la mañana y dice, ay, que yo no sé, como cansada. Que no. O puede ser desanimada. A veces las mujeres tienen las emociones muy... Sí, que la que tienen niños y eso, es bastante trabajo para preparar a los niños todo, para llegar a la iglesia a tiempo, pero no por eso debemos dejar de congregarnos. No, y sobre todo si tú la ayudas con los niños. Exactamente. Pero también, como te decía, hay veces que las mujeres dicen, ay, yo como que no tengo de eso de ver a nadie. También. Y ahí uno tiene que decirle, amor, acuérdate que es el día del Señor. Anímala a buscar otras oportunidades para estudiar la Biblia. Puede ser que en tu iglesia haya grupos pequeños de mujeres, estudiarla con otras. Provéeles herramientas para su estudio bíblico. Cómprale una buena concordancia, buenos comentarios. Tal vez la esposa quiere estudiar un tema. Yo pienso que eso sería interesante, tenerlo como parte del presupuesto. Tener ciertos comentarios bíblicos básicos en la casa y el que pueda comprarse el comentario de Logos, sí, eso sería genial. Aún más, sería muy bueno. Sí, voy a mandar este programa a Logos a ver si nos dan alguna comisión. No es promoción, no, por si acaso, no es una promoción. Pero es muy buen programa, Bible Software, Logos Bible Software. Pero, de verdad, ahora con el Kindle, hay muchos libros que se compran muy barato en Amazon, tan baratos como $1. Increíble. Eso es increíble. O sea, que compra buenos libros, enséñale a tu esposa cómo relacionar la escritura con la vida y la vida con la escritura. Y eso se hace no solamente en el momento del devocional familiar, no es hablando. En cualquier conversación, en la habitación, en la mesa, hablando, porque ese es nuestro deleite, hablar de la palabra. Entonces decía también de que cuando tú reprendas a tu esposa, que sea por alguna causa bíblica, alguna razón bíblica, y que tú veas un patrón de conducta. Y con los textos bíblicos, como dice la Biblia, en Gálatas 6:1 dice que la reprendas, pero con espíritu de mansedumbre y reverencia. O sea, nosotros debemos lavarnos los pies unos a otros, dice Juan, pero no con ácido de batería, ¿verdad? Sí. Sino con agua suave, templada. No, y la mujer con mansedumbre y dulzura. Uno escucha más fácil que cuando nos quieren llevar por la mala, como decimos. Ok, pero miren, ahora sí que el tiempo se nos fue y bastante. Recuerden lo que hemos visto hoy. La verdadera masculinidad consiste en el hecho de que Dios te ha dado un rol como hombre para que tú guíes, proveas y protejas a tu esposa. Y en este caso particular hacia la santidad, hacia ser cada vez más como Cristo. Dios te colocó como cabeza de tu hogar, hombre, masculino, varón, para que tú seas el líder de tu esposa en el proyecto de santificación. Y mira, aún puede darse el caso de que una esposa sepa más de Biblia que su esposo en un momento dado. Sí. Y tú debes ser humilde en reconocerlo, en escucharla, pero debes proponerte que tú vas a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios para poder ser cada vez más como líder. Luprio lo pone el ejemplo de, yo tengo el uniforme, ¿verdad?, de cabeza del hogar, yo tengo el uniforme y ella debe respetar el uniforme. Dice, esposas, respetad a vuestros maridos, pero si el uniforme me queda grande, yo debo tratar entonces de crecer para que el uniforme me quede bien. Así mismo. Cada vez más. Y la esposa ser humilde, no porque por el hecho de que ella tal vez sabe más de la Biblia o ha leído más, es una persona que tiene más ánimo de hábito de lectura, no enorgullecerse por eso. Y seguir siendo sumisa como quiera. Exactamente. Porque hay cabos en el ejército que son más inteligentes que el teniente, pero él es el teniente. Exacto. Entonces Dios puso al marido como cabeza del hogar.
Ahora, esposos, recuerden una vez más el Evangelio. Nosotros somos pecadores. Tú te sientes débil, te sientes, ¿cómo se llama esto? No capacitado. Que son muchas cosas. Sí, pero ¿sabes por qué te sientes débil? Porque tú eres débil. O sea, porque somos débiles. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dice Pablo en 2 Corintios 2:16. Así que sí, somos débiles, pero Dios en el Evangelio nos ha dado todos los recursos que necesitamos por medio de la obra de su Espíritu para que podamos ser los hombres y las mujeres que Él quiere que nosotros seamos. Sí, el Señor es bueno. Amén. Y nos da los ladrillos, nos da la paja para hacer los ladrillos, para hacer esta construcción. Él no nos deja solo, Él nos ha prometido: yo estaré con vosotros hasta el fin. Gracias de nuevo por haber sacado este tiempo para estar con Gloria y conmigo. Vamos a dejar la puerta de la casa abierta para que la próxima semana van a ver, y sobre todo aquí en República Dominicana, sí. Metafóricamente vamos a dejar las puertas de nuestras casas abiertas para que ustedes nos acompañen la próxima semana. Felices de que nos acompañen. Sí. Y me puso tan contenta de que ayer no pudimos grabar por razones ajenas a nuestra voluntad. Sí. Y la gente nos escribió para decirnos. Sí, para preguntar. Entonces eso nos dio más ánimo para grabar. Ay, sí, sí, a los dos nos animó mucho. Sí. Pero los esperamos la próxima semana. No voy a decir el próximo jueves por si acaso, pero la próxima semana, si el Señor lo permite, en otra conversación de matrimonios en cuarentena. Nos vemos.